Buen día, María Emilia. Hola, buen día Juanjo, buen día Liliana, buen día María Emilia. Buen día, Hola, José buenos María, ¿cómo días. estás? Bien, muy bien. Sorprendido porque son ya hay casi 5 y somos solo nosotros. No sé si habrá habido algún cambio que hizo Fundación Columbia. Parece que no. Se ve que quizá algunos estuvieron, muchos en el Congreso ayer y hoy se tomaron vacaciones. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola Estela. Ah, sí, algo debe pasar porque yo eh, recién ahora te veo y estaban congelados Juan José y María Emilia y a vos no te veía, estabas en negro, así que no sé, a lo mejor hay algo mal que anda de la tecnología, digamos. Sí, yo estoy tratando de ver si hay algún mensaje de gente que no puede Y entrar. ahora entró Estela también, Era capaz así que decía que no tenía el enlace, que hubo algo de eso, capaz. pero ya son y 6 y somos nosotros nomás, qué raro. Puede ser que... Hace frío y están durmiendo, José Sí, María. yo creo que sí. Yo Yo no creo que sabía si había hoy, José María, porque como ayer fue el Congreso y siempre de Meditatio mandan el enlace y eso, y no estaba. Así Pero en que, Facebook sí estaba, en Facebook anoche estaba, ah, que iba a hablar del Congreso. claro, me fijé ahora y vi que estaba, pero el enlace no. Había alguien que le preguntaba y se lo estaba pidiendo, así que bueno, Sí, supongo que José entrarán María, más. yo entré con el enlace de la semana pasada, me pareció raro que en el grupo Romina no hubiese mandado el enlace para esta Claro, semana, así fuera el mismo, ¿viste? Uno dice, lo van a mandar, hoy hay. A lo mejor claro. por ahí, digo, hay algún inconveniente. Sí, el enlace es siempre el mismo. Eh, de todos modos, sí, algo está pasando, pero vamos a esperar un poquito y se sumó Milka. Hola Milka, bienvenida. hermoso el Congreso, José, gracias. Ay, sí. Estuvo Bien, fantástico, fantástico, un me mimo para alegro. el alma.
Me alegro, Sí, me alegro sí, tanto. sí. Bueno, Siempre le la puse. idea era que sume un poco en nuestro trabajo interior, ¿no? Y en nuestro trabajo de transformación para restituir algo de balance en este mundo que está un poquito desbalanceado. Un poco bastante. Cuando vos dijiste que los miércoles, Rafael, tienen un grupo todos los miércoles con Rafael, puede ser que, o yo escuché mal. Sí, Rafael desde su centro allá en Pucón, en La Fuente, coordina un grupo y no sabría decirte el horario porque no lo tengo presente, pero creo que cualquiera, viste, del grupo, por ejemplo, Isabel, Oliver, no sé si estás en contacto con ella, si no, lo averiguo y te lo paso, Liliana. Y ese lugar que tiene él, ¿por qué vos le dijiste que podíamos viajar, hacer un encuentro, que estaría bueno como proyecto Es organizar hermoso. así un retiro en un La- lugar así? Que él tiene un lugar como para alojar personas. Sí, él, eh, bueno, tiene, viste, creo que su actividad principal es el agro, ¿no? Y él allá, él es chileno, en Pucón y en otras localidades tiene un par de hermosos lugares, de hermosas estancias, ¿no? En una de ellas, allí en Pucón, construyó una casa de retiros, pero con un concepto, con un arquitecto que le hizo algo muy hermoso, ¿viste? Muy sencillo, muy simple, pero con detalles como esa capilla que es circular, ¿viste? ¿No? Es una capilla circular muy hermosa para meditar. El enclave natural es absolutamente bello. Eh, Tenés vista al lago, creo que el lago también se llama, ya no me acuerdo bien, pero creo que se llama lago Villarrica o lago Pucón, no me acuerdo. Y está allí, digamos, mirando para el otro lado, hacia la cordillera, el volcán Villarrica, que es un cerro muy grande, que es un volcán. Pero, bueno, es un lugar en el mundo realmente. Y él siempre lo ofrece, pero vino la pandemia, o sea, yo lo visité poco antes de la pandemia y luego las posibilidades de viajar se restringieron mucho. Pero bueno, o sea, se llega, hay que viajar a San Martín de los Andes, acá en Argentina, y de ahí en micro llegas, cruzás, viste, la cordillera y llegas a Pucón. Así que bueno, es para organizarlo cuando ya... por- Tranquilos, con tiempo. Sí, o sea, por un lado, que Y no haya esperar que pase restricciones, esto. ahora depende de, viste, a veces sí, a veces no, qué sé yo. Y por otro lado, mucha gente está como asustada todavía de viajar y salir y exponerse, ¿viste? Entonces, quizá cuando el nivel de inmunidad de rebaño famoso sea alcanzado, que ya estemos más tranquilos con las posibles consecuencias o sea, la eficacia de las vacunas, todo esto, ¿no? Como para viajar, ahí lo haremos. Porque vale la pena, sí. ¿Y vos que tuviste COVID, ya te pudiste vacunar también? Por suerte pude tener la primera dosis de AstraZeneca. Estoy esperando la segunda. Pero, viste, todos los días salen cosas nuevas. Esta semana que pasó leía en un diario local acá, bueno, de La Nación, ¿no? En Argentina, que para aquel que tuvo COVID y después tuvo la primera dosis ya es como una inmunización total. Sí, muy fuerte, sí. Así que, bueno, qué sorpresa. Yo no sé qué, porque, bueno, bueno, muchos sí están en Comunidad Pali, pero es siempre a las 11 los domingos está el espacio, ¿no? Eh, Sí, y, está programado como siempre porque yo entro por la comunidad Pali, y entré normalmente como entro todos los domingos, está publicado claro, como siempre. Sí, yo también. Yo entré lo más bien. Sí, sí, sin bueno, problema. hay
hay frío, hay sueño, no sé. ¿Somos pocos, José María? Sí, somos 6 en total, así que Ah, mira. Bueno, está ahora bárbaro. ahora viene mi esposo y seremos 7. Vamos. Ahora viene Antonio. Buenísimo. Bueno, yo en un minuto voy a mandarle una consulta a Verónica, si habrá habido algún problema de acceso o qué. Igual, bueno, puede ser que seamos solo 6 y está Sí. muy bien, está muy bien. Así que yo les propongo que comencemos, ¿no?, con nuestra práctica de silencio y de quietud. Y también vamos a releer aquellas 2 frases con las que cerramos ayer el congreso. Poco, ya escuché. Esto está tomado de un texto de Lawrence Freeman de su libro Jesús, el Maestro Interior. El espíritu de verdad, el espíritu es verdad. Pero, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que es. Todo lo que es la verdad. La verdad no es meramente la respuesta correcta a una pregunta. La verdad total comprende la pregunta, la elaboración de la respuesta y todas las respuestas incorrectas, como así también la solución final. La verdad incluye toda la falsedad y la ilusión, y en última instancia, absorbe y hace de lo absurdo y del tiempo perdido algo significativo. Como lo muestra de forma suprema el perdón, la verdad llega a redimir aún el tiempo perdido, triste y mal gastado. Nuevamente de Lawrence Freeman, Jesús el Maestro Interior. Entonces, bueno, nos vamos a disponer en nuestras sillas o banquillos o almohadones o donde estemos para entrar en el silencio. En ese silencio podemos comenzar a tomar distancia de las dualidades, ¿no? Verdad, mentira, blanco, negro, bueno, malo, y regalarnos la oportunidad de simplemente ser y disfrutar de ser. Y de a poco dejar, ¿no? Ayer en el Congreso una de las cosas que veíamos, ¿no?, es que los antiguos decían, ¿no?, dejar, y decimos todavía que el espíritu trabaja en nosotros, pero hay infinidad de estudios científicos ya a esta altura que muestran cómo en el silencio, ¿no?, cómo en el aquietar la mente se va favoreciendo la posibilidad de dejar malos hábitos para hacer nuevos cableados neuronales que nos permitan dejar, ¿no es cierto?, malos hábitos. Un mal hábito puede ser una cierta compulsión o acto reflejo de cuando estoy nervioso voy a la heladera y agarro algo para comer, cuando en realidad no lo necesito desde un punto de vista nutricio, sino nutricional. Es más para calmar mi ansiedad y en realidad esa ansiedad a veces y muchas veces viene por no estar suficientemente en contacto con la fuente de la vida, el amor, que es el enemigo del miedo. La ansiedad tiene un correlato directo con el miedo, ¿no? En algunos idiomas, como el alemán,
Angst significa miedo. Y si no hay que temer cuando nos habita el amor. Entonces, hacemos algunas respiraciones, inspirando profundo, exhalando profundo. Nos aseguramos de tener la columna erguida y juntos vamos a decir la oración que nos enseñó el padre John Main, que nos dejó como regalo, ¿sí? Y que es, bueno, compartir pantalla. Muy bien. Ay, perdón que estoy con algún problemita de lucha con la... Así. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos dentro de ese misterioso silencio, donde tu amor es revelado a todo aquel que clama, Maranatha, ven Señor Jesús. Empezaremos nuestra práctica durante 20 minutos.
del libro de Génesis, capítulo 28, 10 al 12. Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Bueno, hola María, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias, buenos días. Buen día. Con esa lectura el padre Stefano nos regaló, la primera la seleccionó Sergio Mancini, la segunda la seleccionó el padre Stefano ayer, ¿no? Y esta última lectura nos cuenta cómo Jacob en ese sueño, ¿no?, vio esa conexión permanente a través de ángeles que bajan y suben por la escalera, ¿no?, entre Dios y el ser humano, ¿no? Y ese fue uno de los temas centrales del Congreso de ayer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es Dios? Y un poco con muy buenas exposiciones de Stefano, sobre todo en este aspecto, pero todas fueron complementarias desde las distintas miradas antropológica, psicológica, social, de cómo todo es Dios. Y incluso Stefano comentaba que la propia palabra Dios había, ¿no?, porque la palabra Dios nos remite automáticamente en la mente, quizá un señor de barba, anciano, con una especie de vara castigadora o alguna otra imagen, ¿no? Meister Eckhart escribió, y cosas como esas que él escribía le valieron, ¿no?, ser condenado de hereje durante siglos, hasta hace muy poquito. Le rezo a Dios para que me libere de Dios. Con esto quería decir, no quiero ninguna idea intelectual de Dios, quiero la experiencia de Dios, quiero poder, o sea, Dios es ininteligible, es incomprensible, es inabarcable, y en el momento que hasta pronunciamos la palabra Dios, es como que se esfuma la posibilidad de experimentar esa totalidad, ¿no? Y que está expresado ahí, ¿no?, en ese primer texto que seleccionó Sergio de Lawrence, acerca de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y la verdad es, decían ayer, la posibilidad de simplemente disfrutar del ser, con todo lo, o sea, allí decía Lawrence, la respuesta, la elaboración de la respuesta, todo lo que conlleva, todas las respuestas incorrectas. Y es una verdad que la ciencia se ha esforzado muchísimo hasta de poner en ecuaciones, y cuantas más ecuaciones, más llegan a esto que se llega a través de la experiencia interior, ¿no? De que la verdad es simplemente una experiencia que todo lo abarca y que es la realidad última y que es lo que hemos llamado Dios, pero que en última instancia, ¿no?, veíamos en el día de ayer, en última instancia, es amor. Y donde hay amor no hay posibilidad del miedo.
donde nos reconocemos que la vida es gracia y hemos recibido esa gracia y ese amor que está al alcance. Sin embargo, un montón de experiencias, muchas de esas traumáticas, hablamos de los traumas colectivos, nos alejan del amor, nos dejan en un estado de separación. Y en la mirada contemplativa esa separación del amor es el pecado. No es faltar a una lista de supermercado de cosas que debo hacer y fallar, sino es desconectarme. Donde hay ausencia de amor, sí hay oscuridad. Sustituimos al amor por posesiones, por compulsiones de consumo, por adicción a alguna sustancia, por violencia, para tratar de recuperar eso que creemos que perdimos y que la vida fue injusta con nosotros. Entonces aquellas palabras de San Pablo, ¿no? Que aquellos que hemos ido, vamos a misa, ¿no? Si no tengo amor no soy nada. Es más que un poema, es literal. Si no tengo amor no soy nada, no soy nada. Me vuelvo vacío, me vuelvo amargo, me vuelvo hostil y no soy nada. Ese tema lo desarrolló muy bien en la charla de apertura del Congreso que hizo Inés Olivero, en la que abordó, ¿no?, el tema del amor a uno mismo, cómo todos crecemos con heridas de la infancia que a veces hasta muy grandes no nos damos cuenta, ¿no?, que hemos sido lastimados y que, para usar un dicho popular, estamos sangrando desde la herida. Durante largos periodos, a veces toda la vida, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Quedamos encapsulados en ese yo egoico que quiere, ese niño herido que quiere justicia, que quiere que lo amen, que quiere que... el tema es que muchas de esas heridas, ¿no?, se produjeron por actores y por razones muy socialmente aceptadas, ¿no? Nadie cuestionaba la figura de un maestro, por ejemplo, en la escuela. Ahora está medio de moda cuestionarlo todo, a todos los maestros, pero yo creo que la saqué barata. Quizás las generaciones un poco anteriores todavía tenían otros métodos educativos, pero es decir, yo tenía profesores que la manera de disciplinar era con una vara literal, ¿no?, y pegarte en la mano o humillarte en público porque estabas distraído. Entonces eras medio, te fallaba algo porque te colgabas, según ellos, te abstraías. Algún otro que literalmente era un cachetazo ante una indisciplina, te aplicaba un cachetazo, pero no era una caricia, era un auténtico y verdadero soplamoco de esos que te dejaban. Hoy todo eso sería, creo que podría terminar en la cárcel tranquilamente cualquiera de esos maestros, pero en ese momento era lo más normal del mundo. Lo hemos visto en películas, ¿no?, como los hacían poner y las nalgas y pegarles con la vara y tanta otra cosa educativa. Y en casa, como decía Inés, ¿no?, vos debieras ser como tu hermano, que es todo aplicado, vos sos un inútil y vos sos todo este tipo de cosas que hay que trabajar mucho. Yo por lo menos lo tuve que trabajar mucho en terapia y en oración para ser compasivo y ver qué era lo mejor que podían hacer, qué era lo que ellos sentían que era lo mejor para uno. Y ahí entramos, ¿no?, en un tema que desarrolló muy bien Stefano, que fue el tema del mal. Y existe el mal. Bueno, un poco la conclusión, y es lindo poder ver eso, porque solo creo que la compasión puede ayudarnos a sanar.
decir, no tiene resolución, ¿no? Ese dolor, ¿no? Mi papá me maltrató, me abusó psicológicamente, me abusó, o mis maestros o mi cultura me abusaron, quizá, ¿no es cierto?, en tantos casos, físicamente. Pero nos plantean una paradoja que es parte de esta concepción contemplativa no dual. Dios incluye a todo, al bien y al mal, y lo que es mal desde mi mirada es la consecuencia quizá de toda una cadena de actos que constituyen en sí mismo todo. Si lo miramos, ¿no? Si cambiamos el observador y salimos de mi yo pequeño, vemos que constituye todo un proceso a través de generaciones de sanación y de evolución, y que somos parte de ese proceso, y que sí es desconectado pensar que se pasa por todo eso sin dolor. Hablamos un poco de cómo el dolor en realidad es un gran maestro y cómo es importante estar alerta. Y acá hablo en primera persona y desde mi propia experiencia, ¿no? Uno buscando sanar, a veces emprende caminos, ¿no?, que prometen una transformación inmediata, ¿no? Una especie de hacé este retiro y vas a salir, ¿no?, en una alfombra mágica por el mundo y feliz, libre de problemas. Y la verdad que ni desde la espiritualidad, o sea, si hubiera sido así, creo que Santa Teresa, o San Juan de la Cruz, o Juliana de Norwich, o todos los santos del Oriente, ¿no?, que vivieron en la pobreza extrema y soportando todo tipo de padecimientos y dolores, lo hubieran hecho, ¿no? Realmente, pero también desde la ciencia sabemos que los procesos de transformación de conductas, de esas conductas que nos hacen mal, de dejar esos hábitos, sea una adicción a una sustancia, sea un pensamiento de esos recurrentes que nos esclavizan y nos torturan, ¿no? Como por ejemplo, si nos quedó grabado no sirvo para nada y soy un inútil, porque a lo mejor tuvimos un maestro o progenitor que nos trataba de esa manera. Es necesario, o sea, hay un circuito neuronal que hace que yo, ¿no?, ante un desafío, una dificultad, automáticamente elija el camino de decir no sirvo para nada, soy un inútil, ¿para qué vine al mundo? Cuando digo esto me detengo, ¿no?, para que veamos que hay o sea, más allá, no es solo, ¿no?, desde lo espiritual decíamos, bueno, el espíritu trabaja y te transforma, pero hay realmente, a ver, ¿cómo decir?, celulitas, neuronas, que se van desactivando y que se van activando otras con nuevos caminos. Y eso, que se llama neuroplasticidad en la neurociencia, eso no ocurre así instantáneamente. Yo a veces me pregunto por qué entonces Jesús no sanaba y parecía como que era instantáneo la cosa, ¿no? En primer lugar, él mismo lo dijo varias veces, donde no había fe no podía hacer nada, no podía hacer milagros, se retiraba. O sea que había una actitud de disposición de la persona, y yo puedo pensar que él era un enorme canal de energía sanadora, ¿no? Teresa de Jesús decía, la persona que no pasa o que está desconectada, ¿no?, de ese rey que reina en la morada central del castillo, bueno, es como un cristal opaco, que la luz está, pero no la deja pasar. A mí me gusta imaginar que Jesús era un cristal casi cristalino, transparente, que dejaba pasar toda la luz, todo el amor, toda la energía sanadora. Y cuando había un receptor dispuesto, se operaba el milagro. Ahora, siguiendo con las metáforas teresianas, Teresa decía,
el camino de la oración funciona como, imaginen una fuente, ¿no? Que está llena de agua y hay una cascada en la que permanentemente cae agua y la alimenta, y también hay pequeñas como mangueritas, ¿no? Que también la pueden alimentar. Y yo decía, bueno, la oración, las buenas acciones, son como esas mangueritas, pero para que verdaderamente la fuente esté llena es necesaria esa conexión, ese alimento, ese agua que fluye y que fluye sin ningún esfuerzo. Pero para eso es necesario entrar en contacto, ¿no? Y el silencio y la quietud es el camino que a través de los siglos se han encontrado como de los más efectivos. Y nos lleva a práctica, a ver, limpiar ese cristal para nosotros no es decidirlo y ya. Sería como pensar que si yo quiero adelgazar 20 kilos y desarrollar la musculatura de un atleta, bastaría con decidirlo y ya, o que venga un gurú y me diga, ya sos un atleta. No es muy creíble, ¿no? De eso reflexionábamos, ¿no? Veo que me han escrito, Estela nos comenta, me encantó la mirada de Inés sobre el niño herido que llevamos dentro y cómo las formas que la sociedad elige para rehabilitar ese niño herido le llevan a profundizar la herida sin que se cure. Sí, absolutamente. Hay mucho énfasis en la justicia punitiva, ¿no? Que penaliza, condena, encarcela, y tengo muy poca evidencia de que se hace en términos de justicia restaurativa, de restaurar. Claro, es más difícil, hay que dedicarle tiempo, hay que pasar tiempo, ¿no? Hay que abrazarlo, hay que... no, o sea, no estamos para eso los seres humanos. Ahora, vos mirás, decíamos ayer, ¿no? Hicimos ese ejercicio en el cual en una de las preguntas, no ese de los 5, hicimos un ejercicio de decir, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, una de las preguntas era ¿por qué la distribución de cuidado y de amor es tan desigual? ¿Por qué algunos nacen con todos los cuidados y otros nacen, terminan en una cárcel donde cero posibilidad? Y lo mismo ocurre con la riqueza y lo mismo ocurre con la educación. Algo en el corazón del hombre que dice, no, yo ni loco voy a dedicar mi vida, ni un rato de mi tiempo a ese desgraciado cometió tal crimen, que se pudra en la cárcel. Wow. Creo que si eso empezara a cambiar, ¿no? Si pudiéramos conectar con el amor, y no es posible, claro, salir, nadie dice que ahora salgamos a cárcel por cárcel, a abrazar y a pasar tiempo, pero un poquito, algo, cada uno. La verdad es que es mucho más los niños adultos, como decía Inés, que abandonan hijos, familia, que los necesita, que se van por ahí. Y tal vez si pudiéramos ayudar a que eso no ocurra y comienza, o sea, ese niño herido tampoco es digno, o sea, está bueno no juzgar ni culpar a ese niño herido que abandona, también lo hace por algo, lo habrá sido una herida muy dura. El tema es cómo podemos llegar a educar en la conciencia para que haya cada vez menos niños heridos y para ayudar a sanar a aquellos niños heridos que andan por allí. Muchos llegan a presidentes de naciones, ¿no? Y hemos visto algunas conductas recientemente, ¿no? Que en el poder, ¿no? Y de potencias mundiales que se comportaban como chicos caprichosos, mal enojados y haciendo berrinches y pataleando, y mientras ellos pataleaban, el mundo así, no, por favor no apretes el botón, a ver si en ese pataleo apretás el botón, volamos todos por los aires. Juan José nos dice, el mal no existe, el mal es una ausencia de Dios en nuestros corazones. Y yo coincido plenamente, Juan José. Hay un cuento que se lo atribuyen a Einstein, no sé, viste, cuando algo se difunde, es posible que lo siga, ¿no? Pero él decía, ¿no? Que el maestro entraba a una estación, el maestro decía, Dios no existe,
y que sí, que no, y él le da el ejemplo, mirá, hay luz, prende una bombita, ¿no? Y apaga la bombita y dice, acá hay oscuridad. Bueno, no hay oscuridad, hay ausencia de luz. Y yo creo que es así, es decir, en el momento es muy humano, ¿no? Nos lastiman y en el acto nos invade, ¿no? El dolor, el enojo. El monje tibetano no, vietnamita, Thich Nhat Hanh, ¿no? Tiene un libro escrito sobre el enojo y cómo lidiar con el enojo. Y él dice, bueno, lo primero es apagar, o sea, es como que nos prendieron, ¿no es cierto?, fuego la casa. Imaginen esa circunstancia que somos como niños humillados en público, quizá por nuestros propios padres. Y nos quedó esa reacción de impotencia, frustración, de no poder expresar ni vengarnos, ni ponernos, ¿no?, a mano. Pero lo primero, cuando ya ahora crecemos, ese tipo de reacción nos acompaña hasta la adultez. Pero como adultos, si ante alguien que viene y me prende fuego la casa, mi primer instinto es salir a buscar y a correr al incendiario, se me quema la casa mientras corro al incendiario. Primero apago el fuego, trato, recurro, sea al apoyo de un terapeuta, sea al ejercicio físico para descargar la rabia, progresivamente el perdón, y recién lo salgo a buscar y veremos, quizá, o sea, habitualmente se ocupa Dios, no hace falta hacer nada. La mejor recompensa que podemos tener, yo creo, es tomar el aprendizaje que nos dejó esa experiencia, sanar ese dolor, esa herida como adultos y darnos cuenta que quizás esa experiencia vino a enseñarnos algo y a mostrarnos algo de nosotros mismos que solo nosotros podemos cambiar. Tal vez fui demasiado ingenuo, tal vez fui demasiado abierto, tal vez fui demasiado crédulo, tal vez me seduje a entrar en esa situación por un montón de cosas que tienen que ver conmigo, no con la situación. Pero yo las elijo desde un lugar y te digo, mira, el aprendizaje es que en realidad no todo lo que brilla es oro. En realidad hay que saber distinguir gato de liebre. La verdad, ¿y qué culpa tiene el gato y la liebre? ¿No? Ninguna. La verdad que ninguna. Quizás me ayudó a discernir mejor, ¿no? O sea, el rey más sabio en el Antiguo Testamento era Salomón, ¿no? Y Dios lo premia porque cuando Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Él lo único que pide es discernimiento. Ni riquezas, ni poder. Y Dios le dice, bingo, como pediste lo correcto, no solo vas a tener discernimiento, sino además riqueza, poder. Entonces, Ana María nos llevó ayer por un viaje muy hermoso también, de que son procesos también, son como eras geológicas del ser humano. Arrancamos allá lejos y hace tiempo, ¿no?, con el geocentrismo al punto, ¿no?, que al pobre Galileo le costó el encierro, la prisión y la excomunión y tal, ¿no?, por decir que el Sol era el centro, no, la Tierra no giraba alrededor del Sol y no el resto del universo alrededor de la Tierra. El paradigma geocéntrico, ¿no? Y de ahí pasamos al heliocéntrico, donde aceptamos que el Sol y alrededor del Sol, y bueno, ahora estamos más bien evolucionando en un camino hacia aceptar que se trata más bien de un cosmocentrismo, de una ley o de red, digamos, donde nosotros somos parte de esa red, quizá con el don de la conciencia, de la inteligencia, del darnos cuenta.
y quizá con eso nos trae una responsabilidad de cuidado de toda esa red que tiene quizá un nivel más en términos de la neurociencia reptílico, ¿no? Que los animales no tienen la capacidad de imaginar, dicen que por eso son felices, porque no se hacen problemas, ¿no? Un perro disfruta del día, qué sé yo, solo se asusta cuando por ahí se pelea con uno, pero no tiene todas estas construcciones. Pero nosotros podemos, ¿no? Cuando aparece un exceso de esas construcciones, y yo creo que esta sociedad actual, ¿no? Y esta es la parte que yo un poquito traté de compartir, ¿no? Donde quizá en el día a día no nos damos cuenta, pero si damos un paso atrás vemos que tenemos los océanos llenos de plástico, a punto que se pronostica que para 2030 va a haber más kilos de plástico que de pescado, de peces en el mar, y de esa agua, ¿no? Viene el alimento, de esos peces viene el alimento nuestro mismo, de esa agua es el repositorio, ¿no? Esa agua que las flotas pesqueras de ciertas, o sea, en general, pero hay ciertas naciones muy, muy depredadoras en ese sentido, particularmente asiáticas, porque en Asia se consume mucho pescado, que al pasar esas redes arrasan con el pescado que sirve y con el que no les es útil, y todo ese que no les es útil a ellos muere innecesariamente, y arrasan con toda la flora, porque esas son redes de arrastre que van por el fondo del océano. Y nosotros nos levantábamos, dormimos, no estábamos conscientes de eso, pero está pasando. Por suerte, tenemos Netflix y otros lugares donde ver documentales hermosos sobre esos temas. Y entonces esa desconexión es el gran dolor, ¿no? Que lo traducimos como niños heridos en acciones violentas con nosotros y con el planeta. O sea, eso de... en estos documentales aparece, por ejemplo, que el atún, que es tan preciado, ¿no? Y se paga, creo que un atún grande, si lo compras enterito, te cuesta como $30.000 en el mercado de Tokio, o más. Y entonces, para sacar un atún con las redes, ¿no? Por un lado sacan un montón de otros peces que tiran después y más, o sea, tiran muertos. ¿No? Y como el tiburón es el predador natural del atún, salen deliberadamente a matar tiburones, por ejemplo. Entonces, no tenemos conciencia del impacto en todo el ecosistema que eso tiene, porque el tiburón tiene una función, ¿no? Stefano decía, o sea, el tiburón podría ser casi, ¿no?, un representante del mal en nuestro imaginario, ¿no? Cuando pensamos en un tiburón, pensamos en lo peor que nos puede pasar cuando nos metemos al agua. Y Stefano decía, hasta que no encontremos que el mal tiene una función, no vamos a poder sanar y salir de esa dualidad bien-mal y sufrir por ella. El tiburón tiene una función importantísima en mantener el equilibrio del ecosistema, ¿no? Y bueno, creo un poco para ir ya sobre las conclusiones, ¿no? Sergio habló mucho y muy bien acerca del proceso de individuación junguiano, ¿no? Y yo me quedo de la charla hermosa que él tuvo de cómo con, ¿no es cierto?, la cultura nuestra que vamos desarrollando con toda esta capacidad de comunicar en medios masivos, ¿no? Una imagen de hacerte único y diferente, por ejemplo, esas famosas marcas de zapatillas, ¿no? que dicen, comprate esta zapatilla y te vas a ser, ¿no?, el único, el mejor, el destacado. Claro, el tema es que esta cosa del Big Data, los grandes datos, la gran manipulación masiva hace que todo el mundo compre las mismas zapatillas, con lo cual de individual no tenés nada. Todo el mundo salís a la calle y te crees el único y todo el mundo está con las mismas zapatillas, por decirlo en un ejemplo de unas zapatillas nomás. Pero eso imagínenlo con nuestras conductas, con todo. Imaginemos, ¿no?, el caso
en el caso de las mujeres, el patrón estético y las modelos, ¿no? Que tienen que ser todas de una manera y terminan enfermando a partir de seguir esa quimera de individuación. Y él fue el verdadero proceso de individuación que plantea Jung, que es sentirnos individuales y reconocidos en nuestros dones únicos, pero más allá de cualquier estereotipo y arquetipo, sino arraigados en el verdadero ser, y en el verdadero sentido que Dios le dio a mi kilo de más o a mi no habilidad para tener gracia física, pero quizás tengo una habilidad fabulosa para el arte u otras cosas, ¿no? Aunque no entre dentro del patrón social, lo cual replantea, ¿no? Y creo que estamos en tiempos, o sea, la esperanza, ¿no? Finalizamos un poco, son tiempos de mucha esperanza porque hay mucho a nivel social que se está moviendo en las maneras de trabajar, en las maneras de educar, en las maneras, está en revisión y quizás tome siglos, ¿no? Llegar hasta acá nos tomó siglos, revertir y por ahí nos tome siglos. Lo importante creo que quedó, ¿no? Es estar en ese camino como conclusión del Congreso. Creo que me encantaría, como hay varios que estuvieron, ahora ya me voy a callar, que cuenten, algunos que están poniendo en el chat, qué es lo que más les quedó. Pero el propósito de ese Congreso fue no solo compartir, ¿no? Y escuchar, ¿no? Un muy lindo arreglo de expositores, los que les estamos muy, muy agradecidos, sino también poder aprovechar para, bueno, en esas horas trabajar y llevarnos trabajo para el día a día, ¿no? Para ser parte. Al fin y al cabo, el reino de los cielos es una experiencia personal y comunitaria. Tal vez es bueno soltar esa idea de transformar el mundo entero, que el mundo entero sea un lugar de absoluta paz. Creo que mientras cada uno de nosotros y en comunidad, y por comunidad hablo de la comunidad de meditación, pero también mi vecino y también si logramos eso al menos, imagínense si todo el planeta lo lograra, sería el verdadero reino de los cielos. Bueno, al menos cerramos con una charla del padre Lorenz que dio el año pasado, donde realmente decía, el futuro del mundo, no citaba el libro de la sabiduría, el futuro del mundo está en la mayor cantidad de gente sabia. Y él decía, bueno, en este sentido, necesitamos generar una masa crítica de contemplativos, es decir, introducir en el día a día, en lo cotidiano, la mirada contemplativa. Desde si voy al supermercado, respirar, hacer una pausa y ver qué compro, a ver si hay algo que estoy comprando, ¿no? En piloto automático, ese chocolate que tanto me gusta, por esa golosina recontra ultra procesada, que sé que me hace mal, pero no respiro y sé que por un momento me va a traer calmar la ansiedad y me va a calmar el dolor, pero durante quizás el resto de mi vida, quizás semanas o meses, va a quedar ahí intoxicándome. Entonces, y desde ahí hasta, no sé, en las empresas a la hora de tomar una decisión, hay que montar una nueva fábrica, ¿no? Me acuerdo el caso, ¿no? Que tuvimos acá, tanto uruguayos como argentinos, de Botnia, ¿no? Y ¿qué voy a priorizar? ¿La naturaleza o voy a priorizar el negocio? ¿Estoy hipotecando el futuro de mis hijos con esta decisión o estoy haciendo un negocio? En fin, de esa pausa contemplativa es muy importante. El silencio es muy importante para tener el cristal y la lente limpia, ¿no? Y bueno, fue una experiencia, en resumen, a mí me llenó mucho el corazón, estoy muy agradecido porque fuimos, bueno, como inscriptos hubo como 50, al final muchos no pudieron participar, escucharon las grabaciones, en vivo éramos como 40 en forma permanente.
Así que bueno, muy agradecido, y ahora sí me gustaría escuchar reflexiones, compartir con ustedes de vuelta, porque esto es, el diálogo el compartir es el que trae también la luz, ¿no? Gracias. Bueno, si me permitís, José María, te cuento mi experiencia. Es un poco lo que tú dijiste recién, ¿no? Es como podemos bajar en el día a día todo eso, lo que lo dijeron, centros hacia nuestro corazón, donde reside el amor incondicional. Lo sentí profundamente. Bueno, le decía lo mismo. Él está muy, pero muy feliz también, como tú me lo dijo hace 2 horas atrás. Y a mí me sirvió también para reafirmarme en un proceso que estaba haciendo de cambio de paradigmas, ¿verdad? Yo algo lo hablé contigo, ¿verdad? Básicamente en los grandes paradigmas como el Ay, se corta, Juan día, José. y Juan José, no sé si me escuchás. ¿ahora me sienten? De Te lo que escucho hablaste perfecto. hasta ahora casi no pudimos. Ahora te vemos la imagen congelada y la voz muy entrecortada. Tal vez si apagás la cámara para mientras hablas al menos, te podamos escuchar mejor. Sí, tengo mal internet, se ve, ¿viste? ¿Me Ah, escuchan sí. ahora? Sí, ahora muy bien, sí. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora te Bueno, escucho. está genial, genial, genial. No, le decía que, como tú dijiste recién, que todo lo que viste, que escuchamos, hay que bajarlo al día a día, ¿no? Es como viste justamente lo que dijeron todos ustedes, es como hacer ese viaje hacia nuestros adentros, ¿verdad? Que es maravilloso, a conectarnos con nuestro amor incondicional. Y a mí me ha servido muchísimo en el sentido que me reafirmó en un cambio de paradigmas que yo estaba haciendo. Algo lo hablé contigo, ¿no? Por ejemplo, a nivel político, a nivel religioso, que antes yo sentía una grieta. Era yo que tenía un pensamiento y los otros que están profundamente y totalmente equivocados. Y realmente en este cambio de paradigmas sentí que no hay el otro, no. Sin duda que en América Latina está lleno de políticos corruptos, dictadores, hay mucha pobreza material, tanto como espiritual, pero siento profundamente que por esa gente Ahí creo que se siento cortó. una... Eso no significa ser ingenuo. Él dice, cuidado de los falsos. No hay duda de que sí, pero justamente la clave en esto es sentir que no hay enemigos, que todos provenimos de una misma fuente común, que es el amor incondicional. Y justamente, viste, entre el viernes y el sábado lo sentí profundamente profundamente eso, y sin duda que estamos en cambio de paradigmas, y eso a mí me lo reafirmó, pero profundamente, que somos todos uno, como dice Estefano, que todos tenemos que volver a casa. Y bueno, eso lo sentí porque lo estoy bajando también en el día a día, porque ayer más veía, viste tú, en La Nación Más, en Hambre de Futuro, cómo viven las comunidades indígenas en Argentina, esa pobreza terrible, terrible, terrible. Y vemos que en el fútbol, por ejemplo, en las finales, tanto europea como americana, si tú sumas lo que ganaban los jugadores, eran 80 millones de euros. ¿Y cómo puede? Bueno, pero justamente tenemos que entender eso desde el corazón y tratar de cambiar esos paradigmas
servido muchísimo, que tomar el camino de lo espiritual con vida y justamente predicar con ejemplo, que es lo que estoy intentando hacer. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Y la verdad, ¿no? O sea, la pregunta... No sé si me sintieron. Sí, ¿Me sintieron? Sí, sí, con algún cortecito, pero creo que bastante bien al final. La pregunta es el para qué, ¿no? Cuando vemos que todo ese esquema, ¿no? de ensalzar, por ejemplo, las compensaciones de deportistas, de empresarios, te llevan a una distribución de la riqueza, ¿no? De que el 1% tiene el 99% de la riqueza del mundo, es decir, ¿para qué? O sea, esto es más bien un infierno más que el cielo, ¿no? Y plantearse el para qué ayuda. Y que muy lindo lo que vos dijiste de que comienza adentro. Yo soy un convencido que, o sea, está claro que somos cómplices forzados por el sistema, pero somos cómplices. Y decir, o sea, el único trabajo que podemos realmente hacer es el interior de decir, voy a ejercer mi poder de elección, y si esto no lo compro porque no es producido, no sé, recién leía a Liliana, ¿no? Con el atún en lata. Bueno, no voy a comprar más atún en lata, ¿sabes? Porque estoy siendo cómplice de esas flotas pesqueras que les estoy dando de comer. Puedo comer perfectamente otra cosa o algún pescadito, no sé, pescado en el río de manera natural, no sé, cualquier cosa. Pero, o sea, es un trabajo casi artesanal decir, cada cosita que hago, che, esto lo hago por piloto automático o lo estoy haciendo porque realmente soy consciente de lo que estoy provocando con esta conducta para mí y para mi entorno. Gracias, Juan José. Tenemos más comentarios hermosos. Me decía, nos comentaba, bueno, Juan José, esto de que el mal no existe, bueno, coincidimos con eso, ¿no? Y por eso el ojo, para poder no usar el ojo, el ojo visual, ¿no? Y poder ver con el ojo del corazón, es el que resuelve estas paradojas que también, ¿no? El tercer ojo. Sí, podría ser el tercer ojo, claro, pero es el ojo que ve la totalidad. No digo que podamos vivir entonces en... O sea, la dualidad también tiene, como decía Estefano, el mal tiene su razón de ser, y la dualidad también, en este mundo físico es necesario que sea dual, es necesario que yo distinga blanco de negro. Quizá el problema está en el juicio, cuando digo negro es peor que blanco. Ahí la embarramos, ¿viste? Pero déjame leer también, Rita decía, por eso creo que primero tenemos que ver cómo está el niño interior propio. Sí, absolutamente. Y lo mismo dice Estela, totalmente de acuerdo. María nos cuenta, escuchándote, José María, me viene una palabra que tanto aprendemos a vivir y aceptar con paradojas y cómo observar las emociones que ellas generan y desde el silencio y respirar disolverlas. Hermoso, hermoso, María Antonieta. Yo no sé si a vos te ha pasado, pero viste, con los años de meditación creo que ese es el mayor beneficio, ¿no? Esas rabias ante la impotencia de lo que no puedo comprender, ¿no? ¿Por qué si Dios existe tanta muerte y tanta barbaridad? ¿No? Y levanto, bueno, poder entrar en el silencio y respirar y disolverlas es muy sabio y muy saludable, porque nuestra mente no está entrenada para comprender las paradojas. Yo creo que por eso los grandes maestros, Jesús en primer lugar, usaban la parábola, que es una manera de resolver la paradoja, ¿no? Cuando él decía, no sé, viste, cosas que suenan paradójicas, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. A mí me partía la cabeza, me quedaba, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué quiso decir? Entonces todos los ricos se van al infierno, ¿qué significa? Sin duda el silencio ayuda y la práctica contemplativa ayuda.
Liliana nos contaba que acompañó a una persona enferma y de cáncer a un tratamiento con dieta, y lo primero que le dijeron, atún prohibido y peor en lata por lo contaminado que está. Totalmente. En este sentido, la pandemia, nos dice Estela, desarticuló muchas de las identificaciones con cosas externas, desde la marca de zapatillas hasta formas asociativas, culturales. La verdadera individuación, como vos decís, no es elegir dentro de lo que podemos alcanzar que la publicidad ofrece, sino el adentrarnos en nuestro ser y descubrir lo original y único. Esa nota que Dios nos dio para hacer sonar en el concierto de la humanidad, la cual tenemos que afinar porque sin ella ese concierto no suena igual. Hermoso, muchísimas gracias, Estela. Hermoso, no puedo, realmente coincido plenamente. Es un poder llegar a eso, ¿no? En algún momento de la Biblia se dice la piedra que desechó el constructor es ahora la piedra angular, ¿no? La verdad es que si sos piedra angular o piedra de desecho, depende de dónde mires, ¿no? A Einstein lo echaron de no sé cuántas escuelas porque era malo en matemáticas. Y vas a encontrar tantas historias así, ¿no? Y que fulano, mengano, sultano, no sé, también leí, ¿no? Así una de estas historias que buscan como dar impacto, dice usted, creo que era hablando del tema del aborto, ¿no? Como diciendo, bueno, decían una persona que nace de una madre prostituta, ¿no? Usted, para evitarle el sufrimiento, lo abortaría, y dice, bueno, esta persona es Ludwig van Beethoven, ¿viste? Beethoven, el músico. Es decir, desde un juicio, desde si la sociedad crea arquetipos, o sea, no estamos muy lejos. O sea, en la antigua Grecia, ¿no? A los ancianos los despeñaban, Grecia o Esparta, no me acuerdo, por una montaña, el Taigeto, ¿no? Porque ya no servían, y a los defectuosos. Eso es bastante bárbaro, ¿no? Bastante barbárico, bastante doloroso como humanidad. Entonces, creo que está muy bueno, muchas cosas en que pensar, en la individuación, en el concepto de bien y mal, en alejarnos, ¿no? Evolucionar hacia algo más amoroso y cosmocéntrico que el egoísmo antropocéntrico, ¿no? Donde el hombre, toda la vara de referencia es el hombre. Si al hombre le va bien y tiene sus arcas llenas, está fantástico, no importa que el planeta, la naturaleza, todo esté colapsando, que es de hecho su propio sustento, ¿no? Es como un hombre que va llenando su caja fuerte y en el mismo tiempo está destrozando su propia casa, imagínenselo, ¿no? Llenando una caja fuerte y con un pico rompiendo las paredes, todo. Algún día va a tener una caja fuerte llena de plata, pero ni nada que comer en la heladera, ni nada. Va a tener que comerse los billetes, ¿no? El niño interior y finalmente, bueno, ¿qué podemos hacer en el día a día, ¿no? Hablamos un poco de iniciativas como la de Otto Scharmer, la de Yula. Bueno, estamos bastante en la hora, así que yo les propongo, espero que, bueno, gracias, a mí me ayude, la verdad que para repasar y digerir este intercambio me encantó, me ha sido muy útil, y creo que está bueno que vayamos, ¿no? Ojalá haya dejado para que cuando en ciertos momentos del día digamos, esto tiene que ver con lo que dijo Estefan, esto tiene que ver con lo que dijo Ana María, y vayamos introduciendo cambios en nuestro estilo de vida. Al fin y al cabo, ese es el único que no depende del gobierno de turno, no depende de si el día está lindo o feo, de si, en fin, si mi país es más desarrollado que el otro. Y eso nos da una sensación de poder importante, ¿no? De autoestima, ¿no? Bueno, puedo elegir, no soy un esclavo de todo, puedo tener una vida mejor sin realmente estar tan pendiente, porque energía que meta en la queja, o sea, es un balance, no digo que no hay que protestar ante pero lo que, ¿no sé? Estamos ahora con esta terrible situación en Cuba, por ejemplo.
Sí, hay que, pero al mismo tiempo no se nos tiene que ir la vida en eso, porque justamente creo que así perpetramos más todavía el modelo víctima-victimario, ¿no? Sometedor-sometido, es decir, le damos de comer a ese modelo así también. O sea, no hay que olvidarse de, creo yo, de que en última instancia el bienestar no depende en gran medida de nosotros y de nuestra actitud interior. Creo que eso también es un gran José mensaje. María, Sí, sí, María Antonieta, sí, por favor. se me ocurrió algo ayer cuando vi el Congreso. Esta dinámica y esta logística que llevaste a cabo, que hemos estado manejando mucho en los últimos tiempos, desde los retiros de Friedman, pareciera ser un motor que conecta la contemplación más claramente con una acción para no perder digamos, esos talentos que están sumándose unos a otros. Claro. ¿En qué medida podríamos aplicar un poquito esto con un proyecto, iniciar un pequeño proyecto y llevarlo a cabo en estas reuniones de Zoom? Muy sencillo, que es para uno primero o que es para el grupo como grupo o que sea del grupo para la sociedad, pero usar esta estrategia que estás planteando. A mí me gustó mucho los videos mezclados con los grupos pequeños y llegar a una conclusión y tener como una visión más, como una idea más clara, ¿no? De todo, armar todo hacer ese ensamblaje. Hay una vía de que pudiéramos tomar algo para comenzar contigo, a través de las distintas formas que tienes para unirte a nosotros y que pudiéramos iniciar una acción concreta. Te lo agradezco muchísimo este aporte, esta pregunta, que a la vez es un enorme aporte, porque estábamos esta semana justamente esta que viene a partir del Congreso, por lanzar una invitación. O sea, yo creo que sí se puede, es decir, me gustaría tener un espacio, o sea, nos gustaría tener un espacio para juntarnos a elegir, bueno, ¿quién le interesa temas de medio ambiente? ¿Quién le interesa temas de espiritualidad? ¿Quién sabe tejer? ¿No? Los que estamos más o menos geográficamente cerca, cada uno en su casa teje y hacemos mantitas para, ¿no es cierto?, los que necesitan. No necesariamente, o sea, podemos hacer cosas artesanales, no, o sea, John May soñó, ¿no?, con ese monasterio sin paredes. Bueno, los monjes hacen quesos, hacen no es solo por el hecho, ¿no?, que quizás estaría bueno que sea autosustentable, es decir, que como los monasterios se vendan para sostener el tiempo, el esfuerzo, todos lo necesitamos, pero sobre todo para poder hacer un modelo de trabajo comunitario, cooperativo y ora et labora, es decir, donde se introduzca, ¿no?, salgamos de la cosa tan industrial y mega y sin corazón para trabajar con el corazón involucrado, ¿no?, con algunas herramientas que nos da el esquema de Sharmer allí en el área de Boston, en MIT, pero bueno, digamos, porque si Marta y María están disociadas, ¿no? Una es pura acción sin corazón y la otra es puro corazón sin acción. Entonces, esto del ora et labora, ¿no? Yo creo que verdaderamente sería como, o sea, ¿por qué es tan importante para mí la contemplación y la meditación? Y porque sería como subirnos a un automóvil y con los ojos vendados y decir, bueno, arranco para donde salgan. Primero, ¿no?, la meditación nos permite limpiar los lentes, entrar bien, con los ojos bien abiertos, y luego salimos a andar. Entonces, vamos, no sé si iba a lo que vos decías, pero espera noticias, María Antonieta, para invitarte e invitar a todo el que se quiera sumar y dice, yo sé enseñar inglés, no sé, lo que sea. Y agrupar los talentos y trabajar desde ahí. O sea, desarrollar una nueva manera de ser o una manera de ser en el mundo más humana. Es decir, no es que vamos a quedarnos asentados a meditar en el desierto para el resto de nuestras vidas, sino decir, ok, yo estoy acá, bueno, lo que haga lo voy a hacer arraigado, ¿no?, realmente en el centro del ser,
que en mi humilde opinión es lo que faltó en estos tiempos. El arraigo estuvo más en la ambición, la avaricia, el dinero, en fin, y no en el así. Entonces, y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, los invito a cerrar No tenés idea. Sí. Ah. No, dale. Un pequeño comentario. No tenés idea de lo que yo me acuerdo a diario de lo que vos decías de Marta y María cuando lo enseñaste. Yo a Marta la tengo que tener cortita porque eso hacer lo que debo hacer, lo que debo hacer, lo que debo hacer, y ni un minuto de paz. Sí, me acuerdo a diario. Gracias por... Gracias, Liliana, a vos, gracias. Bueno, me alegro, te acuerdes, porque, bueno, yo personalmente me pasa también, por eso amo esto de la meditación como camino, porque me recuerda que digamos, la acción sin... que no aprendí nunca, ¿no? Lo único que aprendí y aprendimos es a hacer, y cuanto más rápido mejor. Entonces, hacemos la oración de cierre juntos, ¿sí? que escribió Lorenz. Que este grupo sea un verdadero hogar espiritual para el buscador, un amigo para el solitario y un guía para el desorientado. Que el Espíritu Santo fortalezca a los que aquí oramos para servir a todos los que vengan y acogerlos como el Cristo. Que en el silencio de este cuarto todo sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentre la fuerza que consuela, renueva y enaltece el espíritu humano. Que este silencio sea capaz de abrir los corazones de hombres y mujeres a la visión de Dios y por lo tanto entre ellos en amor y paz, en justicia y dignidad humana. Que la belleza de la vida divina llene a este grupo y los corazones de todos los que aquí oramos con alegre esperanza. Que todos los que hayamos venido cargados con los problemas de la humanidad nos vayamos agradecidos de la maravilla de la vida humana. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Amén. Ay. Sí, en realidad y en rigor, Estela fue ayer, el cumple de Lorenz. Así que, bueno, fue muy lindo hacer el congreso justo el día de su cumple. A pesar de que la verdad y con todo sinceridad se me pasó a mí, o sea, me di cuenta después de que terminó el congreso que era el 17 y era el cumple de Lorenz. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el domingo que viene. Claro que sí, un abrazo. Chao, bye, abrazo.